vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por tu favor, gracias por cada mamá que está en este lugar, Señor. Gracias por sus corazones, las cuales queremos bendecir, Señor, desde ya. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y has sido fiel, Señor, con cada una de ellas, Señor. Y sé que tú las cuidas en amor, las bendices, Señor. Y gracias, Señor, porque tú estás con ellas en cada momento. Las bendecimos desde ya y damos gracias por sus cuidados, su amor, su cariño, por lo que ellas son y hacia dónde tú las vas a llevar. Te pido que también hoy la palabra cambie y transforme vidas, y gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Miren, gracias por estar aquí. Sé que hoy es un domingo muy atípico, ¿verdad? Primero las mamás, pues ya sé que muchas o ya desayunaron o las van a llevar a almorzar o a cenar, ¿verdad? Así que felicitaciones en su día. Y otros yo sé que se quedaron para ver ganar al Madrid hoy, ¿verdad? Así que gracias, Carlitos, ¿oíste? ¿Verdad? Así que los que cargan la camisa azul y blanca y esa roja, eso es malo, ¿verdad? Eso no es del Señor. Pero saben que en Casa Libertad dicen que no siempre vamos a aceptar a personas que sean imperfectas, así que aceptamos a los del Barça en esta casa con todo el amor del mundo, ¿verdad? Y para que vean que nosotros en el Madrid somos cristianos, este año tenemos la mentalidad de reino, que otros ganen, ¿verdad? Porque ya nos habíamos aburrido de ganar, ¿verdad? Así que para que todos tengan ahí un poquito de gloria, ¿verdad? Así que bendiciones para todos. Y hoy quiero decirles algo. ¿Cuántos de ustedes, y quiero que sean honestos, el primer servicio al principio no había sido muy honesto, y les voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos de ustedes cuando miran una serie en Netflix o ven una película se quedan viendo la parte de los créditos? La parte de los créditos donde sale que el chiclero es no sé quién, que el policía fue no sé quién, que el que manejó no sé qué. ¿Cuántos ven eso? ¿En serio lo ven? Así, aunque pasen horas de horas, yo no lo veo. De hecho, en Netflix hay una función donde tú puedes saltarlo de una vez para pasar al siguiente capítulo, porque no me quiero perder lo último, ¿verdad? Entonces uno salta esos créditos, porque qué aburrido, ¿no? A mí, discúlpenme, a mí me importa quién es fulano, el chiclero, el motorista, el que sale. Yo quiero ver la acción, quiero ver qué pasó, dónde me quedé, porque está muy buena la serie. Y en el cine, normalmente cuando los créditos pasan, pues yo me levanto, ¿verdad? Uno deja un poporopero tirado que no se comió, que no sé por qué uno bota tanto poporopo en el cine, ¿verdad? Y uno se levanta y se va. Pero fíjense que lo curioso es que una empresa que es Marvel nos cambió totalmente eso. Y la razón que Marvel hizo, yo me imagino que se ha puesto a pensar cómo podemos ver que la gente vea estos créditos o estos postcréditos. Pues se les ocurrió una idea genial, fantástica. Para los que son, si no saben qué es Marvel, es Capitán América, es Black Widow, ¿verdad? Es Iron Man, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Pusieron escenas postcréditos. Entonces todos en el cine, cuando fuimos a ver alguna de esas películas, nos quedábamos sentados, y la razón es porque habían escenas de lo que iba a pasar en la próxima película, en la próxima entrega o lo que fuera. Entonces nos quedamos leyendo el montón de nombres que no sabemos ni quiénes son, pero había que verlos. ¿Por qué? Porque íbamos a ver escenas de lo que iba a suceder en las próximas entregas de las sagas o de las series. Y hoy tenemos algo muy parecido, ¿sí? Porque hoy vamos a estudiar el capítulo número 3 de Nehemías. Y este capítulo 3 es la historia de quienes reconstruyeron el templo. Y normalmente cuando tenemos genealogías en la Biblia, o cuando tenemos capítulos como el versículo 3, no los leemos, salvo que querrás ser muy creativo en algún nombre para tus hijos, para que después los buleen en el colegio. Los lees, ¿verdad? Porque ahí hay nombres que hasta cuesta pronunciar. Y por cierto, como estamos en familia, como estamos en casa, si me equivoco en la lectura de un nombre, mami, tienen pasión y con paciencia, y por favor, ¿verdad? Porque son nombres bien raros de pronunciar y de decir, y el tiempo es bien corto para leerlos todos. Pero les prometo que aquí sí van a haber escenas postcrédito. Sí va a haber una enseñanza, no solo nombres aburridos, ¿oyeron? Se los prometo, ¿verdad? Así que como Marvel, hoy los voy a tratar de entretener con la película, pero también con los postcréditos, para que se piquen con la serie y que sigan viniendo
a Nehemías y que sigan viendo la palabra del Señor. Así que vamos al libro de Nehemías, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y empezamos. Entonces levantó el sumo sacerdote Eliasab con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Janea y edificaron hasta la torre de Hanael. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron las puertas del pescado. Ellos las enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesolum, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero, ojo en esta parte, sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. Hoy queremos ver 10 puntos sobre este listado. Sí, estamos solo empezando. Y el primero que quiero que tú hoy te des cuenta es la diversidad de gente que estaba dispuesta a trabajar para restaurar el muro. Ves que habían todo tipo de personas con diferentes culturas. Y es aquí donde quiero empezar con el primer punto, porque todos estamos invitados a participar en la obra del Señor. Al Señor no le importa tu trasfondo social, cultural o económico. No le importa dónde has llegado, cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus cualidades. Tú y yo tenemos un llamado especial para servir al Señor. El Señor desde el vientre de tu madre te escogió, te predestinó para buenas obras y para salvación. Y tú tienes que poner estos dones, estos talentos para servicio del Señor. Y tienes que entender, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser un doctor, puede ser un estudiante, puede ser una ama de casa. Aquí en esta lista encontramos a sacerdotes, encontramos a gobernadores, encontramos a plateros, a perfumeros, a mujeres, a levitas, a hijos de gobernantes, a un montón de gente que, ¿cómo las compaginas? Probablemente no tenés ni idea cómo compaginar a tanta gente con tantas ideas, con tantos trasfondos, con tantas iniciativas. Pero cuando hay una obra del Señor, el Señor nos da el querer y el hacer y nos une en su amor. Y por eso es que cada uno, miren, si hoy pudiéramos enumerar una lista de los dones, los talentos, las cualidades de cada uno de los que estamos aquí, sería inmensa. Y empatar esa lista de servicios, esa lista de dones y talentos con el servicio sería bien complicado. Bien complicado. Pero ¿saben qué? A pesar de esa complejidad, vemos, por ejemplo, que todos los domingos hay grupos de servidores en parqueo, hay grupos de servidores en blast, hay grupos de servidores en alabanza, hay grupos de servidores que reciben, que dan la bienvenida. Aunque tengan una cantidad de situaciones diversas, distintas, gente que se une con una sola visión, que es servir al Señor Jesús. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque el Señor ha sido bueno y ha sido fiel. Porque de lo que hemos recibido de gracia queremos dar. Porque el amor del Señor un día nos impactó a tal punto que no nos podemos callar de hablar del impacto del amor, de la misericordia del Señor Jesús. Por eso es que un domingo nos levantamos temprano y venimos aquí. Por eso es que entre semana a veces hay una actividad aquí en la iglesia. A veces hacemos 2 horas para subir en el carro y el Señor va probando nuestra paciencia y nuestro amor. Pero ahí venimos, ¿verdad? Hasta llenos de humo con el montón de camionetas, pero ahí venimos, ¿o no? ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque el Señor ha hecho algo tan grande en nuestras vidas que queremos hacer algo por Él, que queremos agradarle. Y la forma de agradar al Señor, ¿cuál es? Pues sirviéndole y teniendo fe en nuestras vidas. Y aquí vemos en esta historia que el Señor unió a través de la visión de Nehemías para la reconstrucción de estos muros a diversidad de personas, a diversidad de gentes que probablemente nunca se hubieran puesto de acuerdo en un proyecto para hacerlo por su cuenta. Pero el Señor nos une siempre
en amor. Y luego, ¿qué encontramos? Que son tanta gente que hay una diversidad cultural, y esto lo reforzamos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6, y de ahí me voy a saltar al 12 y al 18. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es Él. ¿Qué palabra en común encontramos en esos 3 versículos? La palabra Dios es el mismo. Si me salto al 12, porque así como el cuerpo es uno, ¿cuántos cuerpos hay? Uno. Tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? ¿Son qué? Un solo cuerpo. Así también Cristo. 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo qué? Como Él quiso. ¿Qué principios estamos entendiendo en este pasaje? Hay una unidad. Hay unidad en el cuerpo de Cristo, aunque hay una diversidad de dones, aunque tú tienes diversas capacidades, diversos talentos, diversas aptitudes, el Señor nos está uniendo para que realicemos una sola obra. Así de increíble es el Señor. Y el ejemplo lo tenemos en este pasaje que acabamos de leer en Corintios y sustentado en la historia de Nehemías, porque ves a tanta gente bajo una visión, con diferentes situaciones, sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué principios estamos aprendiendo? Primero, tú y yo tenemos un llamado a servir al Señor. ¿La mies es qué? ¿Y los obreros cuántos son? Hay muchísimo trabajo que hacer. La reconstrucción del templo no era fácil. ¿Cuánta gente hace falta que conozca al Señor? Piensa a tu alrededor, en el ámbito que tú te desarrollas. ¿Cuánta gente no conoce al Señor? Ahí tienes un semillero para trabajar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Porque muchas veces esta gente no conoce al Señor, porque los obreros son pocos. Y el Señor aquí nos está diciendo que nos está invitando a trabajar todos juntos en diversidad, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dios te creó, te formó desde el vientre de tu madre con características, cualidades únicas. Te dio dones y talentos únicos. ¿Para qué? Para que formásemos un cuerpo. No todos tenemos que ser oreja, no todos tenemos que ser boca, pues no, sapos no, pero ¿verdad? Pero todos vamos a formar algo distinto, ¿no? ¿Cuántos siguen deportes aquí? Quiero ver manos levantadas. Hay solo hombres siguen deportes. También las mujeres no siguen algún deporte. Vamos a hablar, por ejemplo, de fútbol, que está tan de moda, o de básquetbol. No, en un equipo hay una diversidad de personas que participan, ¿sí? No todos son porteros en un equipo, no todos son delanteros, no todos son volantes, ¿sí? Cada quien juega una posición distinta con un estilo distinto. ¿Y qué hace el entrenador? Trata de unir en una sola visión ese montón de dones y talentos que estas personas tienen y habilidades para formar un equipo. ¿Y qué hace el equipo? Gana, ¿sí? Y eso es lo que los deportes hacen. ¿Ves básquetbol? Exactamente. Entran 5 jugadores con diferentes cualidades, diferentes actitudes. Unos más altos, un tirador de 3, uno que solo está para armar, uno que está para recibir rebotes. ¿Y qué pasa? Los arma en una sola visión para que puedan jugar en equipo y ganar. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros? Nos capacitó de formas tan únicas, siendo Él el entrenador, y dijo: bueno, mucha, este es el partido, se llama la vida. ¿Y cuál es el propósito? Salgan y compartan el evangelio a todas las criaturas que hay en el mundo. Mateo 28:16, la gran comisión. Y evangelicen, compartan. Y yo les voy a dar esta visión y yo los voy a poner a trabajar siempre juntos. ¿Para qué? Para que entonces vean quién es el Señor. Amén. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿estás dispuesto tú a trabajar para el Señor? ¿Estás dispuesto a poner tus dones, tus talentos, las cualidades, las capacidades que tienes para el Señor? Y puede ser que esos dones y talentos los compartas con alguien más, como nos pasa aquí en Casa Libertad, en los diferentes grupos de servicio, como pasa en el staff, por ejemplo,
cómo pasa en el consejo de ancianos. Y así te puedo poner muchos ejemplos. Pero no solo piensa dentro de una iglesia física. Ve tu vida y ve la oportunidad que tienes para compartir siempre la palabra del Señor. Principio número 3. Voy avanzando por la hora. Pero siempre dentro de la hora hay alguien que no quiere hacer las cosas. Cuando leímos el primer pasaje en el tema de los tecoitas, en el versículo 5 de Nehemías, dice que los grandes no se prestaron para ayudar. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, a pesar de que amamos a Dios, ponemos muchas excusas para servir al Señor. Es que estoy cansado, es que los niños, es que el trabajo, es que la situación, es que lejos, es que la madrugada, es que yo no sé. Miren, hasta ponemos excusas teológicas para no servir al Señor. La pregunta es ¿por qué? Si el Señor ha impactado tu vida de una manera tan única, tan especial, que creo que todos me van a decir que sí, ¿ese impacto no ha producido agradecimiento y gratitud hacia Dios? Cuando tú ves tu vida, ¿de dónde viene? Una vida llena de pecados, una vida llena de situaciones alejadas de Dios, una vida donde has visto milagros, donde tú eres un milagro viviente del Señor Jesús, porque te ha sanado, te ha bendecido, tienes una familia, has orado y has visto la respuesta de Dios. Cuando lees la palabra del Señor te habla, cuando oras Él te escucha. Cuando ves todo esto, la pregunta es ¿por qué no te apasionas para servir al Señor? Si todo lo que Él hace, humanamente alguien nos agrada, ¿y qué pasa? ¿Queremos agradarle de regreso o no? Es que me compró un regalo, le voy a comprar yo uno. Es que fíjate que hizo esto por mí y voy a hacerlo yo por él también. Si humanamente alguien hace eso, ¿por qué con el Señor ponemos tantas situaciones de decir que no? Si el Señor impacta y bendice tu vida todos los días. La misma palabra del Señor dice que son nuevas y mejores sus misericordias cada ¿qué? Mañana. Cada día que tú enfrentas vas a ver algo que te va a impresionar de Dios. Pero muchas veces la excusa es tu posición económica, tu posición social. Es que qué pena, es que me va a dar clavo, es que ¿qué va a pasar? Y lo que hacemos es muchas veces rechazar a Dios. Aquí los tecoitas sí servían, pero sus grandes, la gente importante de su pueblo, la gente que probablemente tenía más experiencia, que tenía más poder, que tenía probablemente un estatus económico o social más grande, no quería servir al Señor. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, que aunque decimos que amamos al Señor, aunque decimos que el Señor es nuestro todo, muchas veces no estamos dispuestos a servir al Señor. Y las excusas muchas veces ni siquiera son válidas, porque lo que hacen simplemente es alejarnos de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso hoy quiero que reflexiones sobre esto, iglesia. El principio número 4 es que cuando ves las personas que participaron, vas a ver que habían también personas en el ámbito espiritual. Sí, había un liderazgo también que estaban desarrollando, pero el liderazgo que están desarrollando los sacerdotes en el servicio era poner un ejemplo. Y es ahí donde quiero que hoy meditemos. Tú como hijo de Dios, ¿cuál es el ejemplo que das en tu vida hacia las demás personas? ¿Qué estás moldeando en tu liderazgo? Porque tú y yo somos líderes. El Señor nos ha dado un liderazgo de servicio en las diferentes áreas de nuestra vida. Y voy a empezar con un tema que para mí es uno de los más importantes. Y me voy a dirigir hoy a los varones. ¿Qué liderazgo estás ejerciendo en tu casa? ¿Qué percepción tiene tu esposa o tus hijos de ti como un líder? Y líder no es la persona que provee, porque muchos pueden proveer. Liderazgo es el que da seguridad, el que da amor y sobre todo el que da una cobertura espiritual. ¿Tú estás ejerciendo, por ejemplo, ese tipo de liderazgo? ¿Estás dando una cobertura? ¿Eres el sacerdote de la casa? Mucho se le critica a las mujeres acerca de que no son sujetas y se les critica, es que son rebeldes, vos que el carácter. Pero ¿saben qué? Yo les hago esta pregunta. ¿Será que las mujeres no se sujetan porque no tenemos un liderazgo
al cual ellas se quieran sujetar porque ven que no estamos proveyendo las cualidades o las condiciones necesarias? Si alguien te dice, vos tirémonos de un barranco, ¿te tirás? Como diríamos en mi pueblo, por baboso. ¿Sí o no? No vas a seguir a alguien que va a ir a cometer una locura. No vas a seguir a alguien que se va a tirar. ¿Qué haces? Te alejas. Y probablemente eso es lo que pasa con muchas de las damas en este lugar, que no quieren seguir o sujetarse de alguna forma o en algún punto o en alguna parte del matrimonio porque ven que los esposos no se están sujetando a Cristo, porque ven que en la casa no se está moldeando el evangelio, porque ven que los esposos no están proveyendo una cobertura espiritual, porque ven que no están haciendo el papel. Y señoras, ¿cuándo fue la última vez que ustedes modelaron ser esas mujeres virtuosas delante del Señor, amando y honrando a sus esposos? Hijos, ¿cuándo fue la última vez que honraste a tu papá y a tu mamá? Es que el liderazgo que tú puedes tener y los dones y talentos se van a comenzar a ejercer en casa. El primer ministerio para poder servir, y donde hay una diversidad de talentos, de dones, donde el Señor nos comienza a unir como un solo cuerpo, es en tu familia, es en tu casa. Tu primer ministerio. Tú no puedes ser una mega linterna en la calle y ser un candilito en tu casa. Tú tienes que ser luz en tu casa. Y el primer ministerio en tu vida donde vas a empezar a ejercer un liderazgo, donde vas a empezar a ejercer dones, donde vas a empezar a ejercer talentos, donde vas a empezar a servir al Señor, se llama casa. Dios te dio a una princesa a la par y te dio regalos en tus hijos que tienes que cuidar, que tienes que enseñarles la palabra. Y seas hombre o mujer en el matrimonio, tienes un rol que jugar, y ahí empieza tu liderazgo, ahí empieza tu servicio. No es en otro lado, es ahí. Y el liderazgo se tiene que moldear. Tienes que llegar a ensuciarte las manos probablemente para ser un ejemplo. Tienes que doblar las rodillas para que la gente vea que no sos perfecto, pero buscas la sabiduría del Señor en guianza, en dirección. La gente probablemente va a criticarte A o B, C, pero ¿sabes algo? El Señor va a estar contigo para fortalecerte. Y siempre recuerda, no puedes ejercer un liderazgo, no puedes construir o reconstruir un muro si antes no has botado internamente cualquier muro que impida que tu familia sea bendecida en Cristo Jesús. Y la bendición no me estoy refiriendo a un tema económico, me estoy refiriendo a temas espirituales y de amor y de paz. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol de liderazgo? ¿Cuál es la diversidad de dones que estás poniendo al servicio de tu familia? ¿Los tuyos se sienten orgullosos de ti? ¡Hala! Es que esta mi mamá es lo máximo, mi papá, mis hermanos, se expresan así de ti. ¿Qué clavo? No vas a decir que mi papá o que mi mamá. ¿Dónde estás ejerciendo ese liderazgo en tu familia? ¿La familia está siendo fortalecida por tu presencia en la casa? ¿El Señor se está sintiendo orgulloso de lo que tú haces como hombre o mujer en el papel que estás jugando dentro de tu hogar? Sea cual sea el papel, hijo, esposo, esposa, nieto, abuelo, abuela, lo que fuera. Los liderazgos se moldean en la vida diaria. Y tu primer ministerio siempre es la casa. Luego, avanzo por el tiempo, es que algo que me llama la atención, y no sé si se percataron en la primera lista que leímos, es que Nehemías no aparece en esta parte. Tuvo la visión, juntó a la gente con diversidad de trasfondos culturales, sociales, económicos y lo que quiera, los puso a servir, moldeó un liderazgo, pero no sale. Que de al pelo puso a todo el mundo a construir y él se fue, ¿no? Al contrario, su visión fue tan impactante porque venía del Señor que él no necesitaba un protagonismo. Y muchas veces los cristianos tenemos que entender que el único papel protagónico de nuestras vidas en el servicio es el de Cristo Jesús. No esperes ni siquiera la palmadita, qué buenos. No lo esperes.
Solo deja que Dios se lleve la gloria en tu vida. Entiende que el que te capacitó, que el que te dio los dones y talentos, el que te está haciendo permanecer, el que te está bendiciendo, es Él. No te las lleves tú de gallito. Me recuerdo muy bien que hace un par de años tuvimos la oportunidad con varios de la iglesia de viajar a Atlanta e ir a la iglesia de Andy Stanley en North Point a recibir unos cursos de grupos. Y me recuerdo, si ustedes saben y que se ubiquen, Andy Stanley es uno de los pastores que tiene una de las iglesias más grandes, o probablemente la iglesia más grande de Estados Unidos. Y en una de las conferencias que tuvimos con él, alguien preguntó qué pasaba si Andy Stanley no estaba en su iglesia dirigiendo. Ya sea que muriera, ya sea que pecara, ya sea que se cansara, que se retirara, lo que fuera. Y él contestó algo que a mí me impactó. Y su respuesta fue tan sencilla y dijo: no pasa nada, porque North Point no es Andy Stanley. North Point es de Cristo Jesús. Tengo gente que está tan entendida en la visión que esta iglesia, dijo él, es del Señor Jesús, que yo soy alguien más. Probablemente, dijo, la persona más visible, pero alguien más. Si yo no estoy, ya sea porque me muera, porque caiga, porque me retire, por lo que sea, la iglesia continúa. ¿Y saben qué? Eso me impactó, porque mucha gente busca protagonismo y que digan: wow, ¿es tu iglesia? No es tu iglesia, es la obra del Señor. Y algo hemos tratado o hemos procurado aquí en Casa de Libertad, es eso, de que nadie se lleve las palmas de nada, porque esto es para Cristo Jesús. ¿Y qué pasa si un día Francisco no está? No va a pasar nada, la iglesia sigue. ¿Qué pasa si un día alguien de los ancianos no estamos? No pasa nada, la iglesia va a seguir. ¿Qué pasa si alguien del staff no está? No pasa nada, porque la iglesia sigue. ¿Saben por qué? Porque tenemos claro que esta iglesia es de Cristo Jesús y no es de ninguna de las personas que la lideran de forma directa o indirecta. Esto es una obra de Cristo Jesús. Y probablemente ahí sentado está el próximo líder que la puede liderar cuando el Señor quiera. ¿Por qué? Porque el protagonismo en Casa Libertad, el único que se la va a llevar siempre, es Cristo Jesús. El pastor inglés Charles Spurgeon dice esta frase que me impacta: que Cristo sea el centro de todo lo que hagas, porque sin Él no tienes nada que ofrecer. Sin Él nosotros no tenemos nada que ofrecer. Por eso es que las escenas postcrédito tú y yo ni salimos. Sí, no sos el chiclero del árbol. Miren, yo no sé cuánto le pasaron. ¿A cuántos los invitaron al play de sus hijos? Y uno dice: wow, mi hijo es el mejor actor. Y el hijo era el árbol que se paraba así todo el tiempo, ¿eh? Y uno de papá les tomó video al árbol, y uno después dice a los años cuando mira el video: la que clavo, ¿verdad? Un minuto y el hijo parado así, ¿verdad? Con aquel montón de ramas así, ¿verdad? Y uno así como: reíte, mijo. ¿Ah? Pero uno salía de papá hinchado porque era el próximo Kevin Costner, el que estaba parado de arbolito ahí, ¿verdad? O la próxima princesa de Disney, no sé, ¿verdad? Y si fue árbol, porque no era muy talentoso probablemente, pero uno de papá: ¿y qué? Tu hijo fue el árbol, vos, ¿verdad? ¿Verdad? Esas escenas postcréditos de esas obras de los colegios sí eran malas. Pero ¿qué pasa? De repente a uno el Señor lo pone a ser el árbol, pero ese árbol da frutos, muchachos. Y esos frutos llegan a cambiar, llegan a frutos de arrepentimiento. Pero al final el que puso el árbol no eres tú, y no es porque te paraste todo tieso todo el tiempo, es porque el Señor te dio el don y el talento. Tal vez tú lo puedes menospreciar, y tal vez tú puedes decir: es que alguien más tiene mejores dones y talentos. El Señor sabe, somos un cuerpo, lo leímos en Corintios, somos un cuerpo, pero el Señor es el mismo, no importando lo que tú hagas. Si eres el arbolito parado o eres el que brinca en toda la escena, el Señor te puso con un propósito ahí, y la gloria es de Él, y siempre va a ser para Él la gloria. Seguimos adelante por el tiempo. Vamos al versículo 6 del capítulo 3 de Nehemías. La puerta vieja fue restaurada por Joaída, hijo de Pesá, y Mesulam, hijo de Besoidías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabonita y Jadón Meronanita, varones de Gabón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jaraías, de los plateros.
Junto a él restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Vean qué importancia, ¿sí? Asimismo restauró junto a ellos frente a su casa Gedeías, hijo de Jaramuf, y junto a él restauró Atus, hijo de Hasanías, Malaquías, hijo de Harim, Jasub, hijo de Pat Moab. Restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalones, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y con él, ¿quiénes restauraron? Sus hijas. ¿Ves que aquí hay hijos e hijas trabajando? ¿Por qué? Porque el ejemplo lo das en casa. Dependiendo de lo que tú hagas en tu casa, tus hijos te van a seguir. Dependiendo de lo que tú impactes la vida de tus hijos van a ser tu reflejo. ¿Sí? Van a ser tu reflejo. Lo que tú les enseñas, lo que tú te comportas, lo que tú hablas, es el reflejo de lo que van a hacer, pensar y actuar tus hijos. Y esta gente moldeaban con su carácter ejemplo, y por eso sus hijos siguieron la obra del Señor restaurando. La pregunta es: ¿cuántos de tus hijos sirven al Señor porque te ven a ti servir al Señor? ¿Qué ejemplo estás modelando en tus hijos para que ellos sigan y quieran servir al Señor? Y algo también que me impacta de esta historia es el principio número 6, que la carga compartida es mejor. Sí, a veces es mejor que entre mucha gente actuemos. A veces no quiero ser yo el traidito de la película y salvar al mundo, ¿verdad? A veces tengo que entender que hay más papeles que hacer y hay más gente con dones y talentos que pueden trabajar juntos para el Señor, que pueden hacer cosas grandes para el Señor, que pueden poner a sus familias a trabajar para el Señor, y que como la mies es mucha y los obreros son pocos, esa carga se va a sentir mejor. ¿Sí o no? ¿Les ha tocado alguna vez levantar algo pesado a ustedes? Cuando lo levanta uno solo, y verá, y a la edad de uno hasta las hernias y el dolor de espalda, ¿verdad? Los patojos lo levantan como que sin nada, ¿verdad? Y máximo que es medio atleta, ¿de dónde? ¿Verdad? Pero cuando uno le pide favor a alguien, ¿la carga se comparte o no? Y uno dice como que qué rico, ahí lo estamos cargando entre los dos, ahí vamos, ¿verdad? Igual en la hora del Señor. Tú puedes compartir esa carga que el Señor ha puesto con más gente, para que más gente se una a servir y a trabajar al Señor. Tu familia puede ser una muy buena fuente de ayuda para que puedas cumplir lo que dice: mi casa y yo, ¿qué? Serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa carga compartida, como lo vimos aquí, de tantas familias, es mejor. Y luego el principio 7 dice que cuando trabajamos de forma personal, lo hacemos de mejor forma. Y algo que me impacta es que en estos versículos y en los próximos versículos vas a encontrar frases como, por ejemplo, que restauraron enfrente de sus casas y que trabajaban en sus casas. Porque tu ministerio empieza de adentro hacia afuera. La restauración de tu vida empieza adentro en tu casa, no empieza afuera. Y tienes que entender que el primer momento de perdón, de restauración, de restitución, empieza adentro en tu casa. Mira lo que 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque cuando alguien en la casa no juega el papel que le corresponde, la carga es mayor. Pero cuando tú juegas el papel que te corresponde dentro de tu casa, empiezas a modelar un liderazgo correcto, empiezas a servir, la carga es compartida, los dones se dividen, se multiplican, y ¿qué pasa? Se extiende la palabra del Señor. Pero tu primer ministerio siempre recuerda que es tu casa. Por eso que esta gente, su preocupación, y muchos de los que restauraron eran hijos, porque se moldeaba una imagen del papá, de la mamá, haciendo un trabajo para el Señor. Pero también se preocupaban que la casa entera pudiera ser restaurada y pudiera estar en un lugar seguro. La pregunta es: ¿tu casa está en un lugar seguro?
¿Tu hogar está siendo restaurado? ¿Ese es ahí donde estás moldeando el ejemplo? ¿Tus hijos, tu familia lo ven, lo sienten, lo perciben? ¿Estás jugando el papel que el Señor te demandó a ti hacer dentro de lo que corresponde hacer, en el papel que te toque, papá, mamá, hijo, abuelo, primo, tío, lo que sea, en tu casa o no? ¿Cómo te ven? Y luego, para ir avanzando por la hora, porque ya sé que muchos se quieren ir, las mamás van a ir a almorzar, hay algo que me impacta. Es que Dios llama a que salgamos de nuestra zona de confort, que nos vayamos afuera de nuestra zona de confort. Y voy a leer Nehemías capítulo 3, versículos del 13 al 23 para que entiendan este principio. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Y reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Y él reedificó delante de sus puertas, y restauró la puerta y la fuente y la reedificó y la enmaderó de los hijos de Mispa. Restauró los hijos y restauró la puerta de la fuente y la reedificó y la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descendían de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Absuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Jesabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babi, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo de la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasab, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasab hasta el extremo de la casa de Eliasab. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de él restauraron Benjamín y Asú frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Masaías, hijo de Ananías, cerca de su casa. ¿Qué ves? Ves a sumos sacerdotes, ves a gobernantes saliendo de su zona de confort para servir. Ves a gente que no tenía nada que ver con construcción, que probablemente no sabían nada de construcción. Y hoy quiero enseñarles 2 fotografías que a mí me impactan, que si me las pueden proyectar, por favor, de cosas que pasan aquí en Casa Libertad. Ustedes saben que uno de los talones de Aquiles bien fuerte de Casa Libertad es el parqueo. Imagínense, en el parqueo hay caos. Hace 2 o 3 semanas les pedí por favor movieran sus carros porque era un caos. Y la gente, miren, se enoja en el parqueo. Ahora imagínense mujeres sirviendo en el parqueo, llevando sol, agua, polvo, humo y las regañadas de muchos. Porque fíjense, les voy a contar un secreto, pero que quede aquí entre nos. Resulta ser que hay hermanitos que piensan que los servidores son su vale parking. Yo he bajado y he visto que Omar tiene hasta 20 llaves de carros que se los mueven y se los estacionan, porque vienen tarde los hermanos y entonces encima quieren el vale parking. ¿Saben qué? Les va a cobrar 100 o 200 pesos por estacionar cada carro, sin seguro, sin responsabilidades de terceros. Y le voy a decir a Omar que salga a dar una vuelta en esos carros para que aprendan. Así que vengan tarde y dejen las llaves, nos van a servir de mucho. Imagínense mujeres sirviendo en eso. ¿Cuándo? Gente que decide servir por amor y sale de su zona de confort. A ellos no les importa el jelly, si se peinaron, si se les va a frizar el pelo, si se les va a mojar, si se les va a colochar, si anoche fueron al salón. Imagínense que aquí alegan si está el aire acondicionado bien puesto, no que mucho frío, que mucho calor, que apaguen, lo que enciendan, que si el humo, que si. Y están aquí sentaditos y alegan. Váyanse al parqueo un día. ¿Y qué pasa? Después de que ya vienen trompudos porque dejaron bien o mal parqueado el carro, suben otras mujeres y otra gente lo reciben con una sonrisa y entras medio ahí. Hay que desacomodarnos un poquito. Hay que desacomodarnos de esa forma de vivir. Venís a servir al Señor, pero a veces todo te incomoda, todo te lastima, todo no sé cuánto. Eso no lo hago yo porque soy hombre, porque soy mujer, porque soy mujercita. Hay que salir de la zona de confort. Aquí habían gobernadores. Estos gobernadores pudieron haber mandado a sus sirvientes. ¿Sabes qué, brother? ¿Cuánto necesitas? 20 trabajadores. Te vas a hacer el cheque o el decreto real. Pónganlos ahí y digan que van en mi nombre. Pudieron haber hecho, no.
Y él le pone: no te metas, mijo, en eso, hombre. No, hombre, seguí yendo a Harvard. Si vos vas a ser el próximo gobernante, no perdas el tiempo en un muro. Prepárate mejor y serví a tu pueblo, a tu patria, a tu ciudad. Los hijos de esta gente, el sumo sacerdote, pues, no, hombre, si yo tengo que leer, tengo que preparar la prédica para el próximo domingo, tengo que preparar la del grupo, entonces ¿cómo voy a construir? Salen de su zona de confort, como el Señor te está llamando a ti a que salgas de tu zona de confort, sea cual sea. Tú fuiste, y voy a insistir en esto, creado y predestinado para buenas obras. ¿Y para qué? Para salvación. Pero hay buenas obras para que las hagas. Sal de tu zona de confort y sirve al Señor. Y sirve al Señor. Y luego, avanzo por la hora. Principio número 9. Todo lo que hagamos, hagámoslo bien hecho. Viste que en estos versículos que acabamos de decir, que con gozo, con alegría, esta gente servía al Señor. E impactaron a la comunidad. Gente que no tenían que impactarla, la impactaron sirviendo al Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros somos tan llenos de cuentos. Ay, no, es que ¿sabes qué? Vos al grupo yo no voy, vos, porque ahí solo frijoles con pan de ambos. Ay, los nenes caviar comen todos los días, dirían en allá. Es que no, vos, es que subir vos un día, ala, qué pereza vos, mucho tráfico, hombre. O sea, nosotros queremos que todo sea como queremos. Mira lo que Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuántos participaron un día en alguna vez en los días por Guatemala que hacíamos aquí en la iglesia? Vamos a ver, hermanos. ¿Se recuerdan de que nos ensuciamos, pintamos, nos arrastramos, cargábamos cosas? Quiero ver 2 fotos ahí que tenemos ahí para que recuerden un poco de lo que hacíamos en un momento. Carlitos ahí con su mascarilla siempre protegiendo ahí el COVID, ¿verdad? Pero nos ensuciamos, nos manchamos las manos, pintábamos, hacíamos, cargábamos. ¿Con qué necesidad? Pero era con gozo y con alegría. Yo me recuerdo cuando fuimos a pintar a una escuela cerca de Fundanillos. Me recuerdo que hasta con las manos llenas de tiner y de todo, ahí comíamos y nos matábamos de la risa y hacíamos todo, y la escuela quedó brillante. Salimos de nuestra zona de confort, lo hicimos con ganas, corrimos la mía extra. ¿En dónde, en qué momento se nos apagó la pasión por servir? ¿En qué momento ya el ensuciarnos las manos ya fue un problema? El manchar una camisa fue un problema. ¿En qué momento ya es una excusa si el aire está bien, no está bien, si el parqueo, si la distancia? Ya son excusas valederas para no servir al Señor. Fuiste llamado para obras, estás lleno de talentos, el Señor te ha bendecido, el Señor está contigo, eres un milagro del Señor, has visto la gloria de Dios, ¿y por qué no servir? Es el momento de correr la mía extra, de empezar en tu casa y salir adelante. Termino con esta parte del pasaje, Nehemías 3:24. Después de él restauró Binú, hijo de Enad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usal, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Padeel, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. 27. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, frente a su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guardia de la puerta oriental. Tras él, Hananías, hijo de Selemías, y de un Hamún, hijo de Sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de él restauró Mesalum, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y 32, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Todo mundo se unió y corrió la mía extra para restaurar una visión que el Señor había puesto en Nehemías. Una persona que no buscó protagonismo, que buscó un liderazgo basado en Cristo, que pudo unir a gente bajo una sola visión, bajo una sola
forma de trabajar, formó al mejor equipo, formó al Dream Team. Y tal vez el Dream Team no tenía las cualidades ni las características necesarias para ser ingenieros y construir. Tal vez muchos no sabían qué era una columna y qué era una viga, qué era la diferencia entre el cemento, cómo se preparaba el cemento, pero todos sí sabían algo, que tenían un llamado de Dios. A veces nos perdemos, iglesia, en los formalismos de la religión. No, vos, es que si yo soy reformado, es que yo soy pentecostal, es que yo soy no sé cuánto. Cuando el Señor lo que quiere es tu servicio. Si tú has sido impactado por el amor del Señor en tu vida, si tú has sido restaurado, tienes de qué predicar. Puedes correr la mía extra y compartir la palabra del Señor. Comienza buscando en dónde hay formas. Empieza restaurando los muros que se pudieron haber caído en tu casa. Empieza jugando el papel que te corresponde como hijo, como hija, como papá, como mamá en la casa. Sal y restaura. Haz la obra que fuiste llamado a hacer en tu vida. Dios te capacitó, Dios te dio talentos, Dios te dio dones. Dios está contigo y Él es el que hace las cosas, no tú. Y para predicar no necesitas un púlpito. Yo me recuerdo que en un momento comencé a orar que el Señor me permitiera compartir la palabra del Señor. Y en esto realicé que había cosas que yo les hacía mucho por monotonía. Siempre he echado gasolina en la misma gasolinera, siempre los trajes los he llevado a la misma lavandería y así. Y me di cuenta que había gente con necesidad. Pues me comencé a bajar del carro ahí en la pista de la gasolinera. Comencé a hablar con los chavos que echan gasolina. Y uno de ellos me contó que tenía un problema de diálisis y que estaba en diálisis, y que cómo hacía de salir del hospital para irse a la gasolinera porque era su fuente de ingreso. ¿Y saben qué? Mientras me echaban gasolina, oraba por esta persona. Y ahí, todos los veces que pasaba a echar, me bajo del carro, lo saludo, lo abrazo y oramos para que el Señor lo sane. Resulta ser que la persona que me recibía los trajes en la lavandería estaba pasando un momento difícil familiar y me contó cómo se estaba y los problemas y etcétera. Y hemos orado por su familia. Mientras me recibía y me hacía la boleta de los trajes. No fueron horas, no fueron enseñanzas teológicas, no perdí la rutina de mi vida. Solo buscamos los momentos para servir. Y un día en la gasolinera íbamos con Rafa. Y cuando llegué a la gasolinera ya me conocen todos los de la pista. Y me fueron a saludar. ¿Y cómo está? Que no sé qué. Y Rafa me dice: papá, ¿por qué conoces a toda esta gente y te vienen a saludar? Son mis cuates, le digo. Y le digo: ¿sabes por qué, Rafa? Porque un día decidí tomarme el tiempo de saludarlos para compartir el evangelio. Y espero que un día él escoja su gasolinera y él haga exactamente lo mismo. Y que un día la Cris, Rafa, escojan su lavandería y hagan lo mismo. Porque ¿sabes algo? El ejemplo lo tiene que dar uno. Porque todos tenemos que salir de nuestra zona de confort. Sí, es más rico sentarse con el carro, adentro del carro, y pedir que le llenen en la bomba a uno. Tal vez la gente pues ahí está trabajando, llevando sol, agua, pero hay que bajarse, porque esa gente necesita de Jesús. Tal vez la persona que trabaja, la que te hace el pelo, la que te hace las uñas, necesita de Jesús. No es un púlpito, es tu disposición. Y cuando vayas con tu hijo, con tu hija a cortarte el pelo o al salón, vean que no solo cuentan chismes en una peluquería, que también hay un tiempo para hablar de Jesús. Una persona se me acercó porque en la mayoría de correos siempre pongo Dios te bendiga o bendiciones. Y alguien se me acercó y me dijo: ¿por qué pones eso? Yo: porque yo anhelo que la persona que lea el correo sea bendecida. Normalmente la gente que busca abogados tiene problemas, está estresado, necesita encontrar respuestas. Y me dijo: te agradezco, porque durante todo mi proceso necesitaba el favor de Dios. Y cada vez que leía tu correo, el encontrar un Dios te bendiga me daba esperanza. Un correo, un Dios te bendiga, un abrazo,
una palabra de aliento puede cambiar la vida de alguien. Y somos un solo cuerpo, con muchos dones, con muchos talentos. Empecemos en casa, salgamos afuera, moldeamos el ejemplo y restauremos nuestras vidas para Cristo Jesús. Amén.